esperanza, esas voces que marcan la estrategia y que nos ayudan a los empresarios, a los emprendedores de nuestro país a tener fe en el futuro y a construir ese futuro. Estamos viviendo momentos difíciles, pero esto no es el fin, al contrario, es la emoción del comienzo de algo nuevo. Y para hablar de estos temas que van hoy particularmente en la mente de nuestros empresarios y de nuestros emprendedores, está con nosotros desde la Argentina, en Buenos Aires. Finalmente logramos conectarnos Fernando Álvaro, gran amigo, colega, una persona que se formó en el mundo del mercadeo durante muchísimos años, trabajó con grandes empresas internacionales como Microsoft, como Intel. Posteriormente creó su propia firma de consultoría. Fernando es asesor y consultor de empresas en Latinoamérica. Tiene una firma llamada Market Dynamo que funciona en Argentina y funciona en Colombia. Y también es el director académico del programa del MBA de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Fernando, darte la bienvenida, mil gracias de verdad por estar con nosotros y estamos absolutamente seguros que vamos a disfrutar de esta hora de aprendizaje, de conocimiento, pero sobre todo de una charla amena entre amigos, entre colegas, que queremos de verdad marcar un camino de optimismo para todos los empresarios que nos siguen a esta hora. Bienvenido, Fernando. Gracias, María Patricia, y gracias a todos por sumarse. Perdón por las dificultades técnicas de mi parte al inicio, pero bueno, aquí estamos y sí, ojalá que sea bueno para todos y bienvenida a la conversación. Como decías vos, es un momento particular. Creo que como siempre se dice que la diferencia entre el optimista y el pesimista es que los dos llegan al mismo lugar, simplemente que uno la pasa mejor en el camino que el otro. La realidad es que nadie sabe a dónde vamos a llegar, Así que bueno, la idea es tratar de recorrer el camino lo mejor posible. Y me gustaría arrancar, Fernando, esta conversación, que nos cuentes un poquito, un resumen de cómo están viviendo el tema en la Argentina. Nosotros aquí en Colombia, por lo menos en lo particular, decidí hacer un confinamiento voluntario y hoy es mi día número 37, si la memoria no me falla. ¿Hace cuánto están ustedes en sus casas, en sus hogares? ¿Qué está pasando con la industria, con el mercadeo? ¿Qué está pasando con el país? A ver, en términos generales, la situación en Argentina es muy similar a la de Colombia. Nos llevamos esa cantidad de días. Mi pelo puede dar cuenta de todo lo que uno no puede ir a que lo peluquen. Pero básicamente la única diferencia que vamos teniendo es cuando se determinan los periodos de confinamiento obligatorios. En nuestro caso es bastante más estricto. De a poco el gobierno está tratando de ir liberando algunos sectores o algunas industrias en donde hay menos riesgo y se puede empezar a trabajar. Se está tomando eso con mucho cuidado, con lo cual, si querés, en parámetros generales de cómo se está actuando frente a la situación de salud, es bastante similar a lo que se está haciendo en Colombia, si querés con un poco más de rigidez en ese sentido. Y sí, yo creo que muchos estamos tomando la decisión de si no es necesario salir, evitar salir. Digo, simplemente es una cuestión de precaución. Pero no hay duda que toda esta situación que se está viviendo y que no es una situación de un país ni de dos, es una situación del planeta, nos está obligando a cambiar las reglas de juego, a tener una mentalidad diferente. Hoy lo que queremos hablar es sobre eso, la mentalidad libre de virus. Sabemos que el virus, el coronavirus, el COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa en diferentes países, en diferentes momentos de nuestras economías, en diferentes momentos de nuestras familias y hogares. Sin embargo, hoy también tenemos que entender que está en la mentalidad nuestra evitar que ese virus se tome el liderazgo de nuestros empresarios. Y esa es la conversación alrededor de la cual hoy quiero que Fernando Álvaro nos acompañe en esta hora que viene. Arranquemos con esos modelos que cambiaron en la mente, no solamente de los empresarios, sino de todos en general, ante una situación tan inesperada, pero también tan arrasadora como este COVID-19. Sí, a ver, hay bastantes particularidades. Primero, yo no soy un experto en salud, con lo cual no voy a hablar ni de salud, ni de virus, ni nada por el estilo. Digo, aplaudo mucho a gente como Jürgen Klopp, el director técnico de Liverpool, que le preguntaron qué opinaba sobre el coronavirus. Dijo, no sé, yo soy director técnico de fútbol. Y creo que hay que ser muy respetuoso de quién sabe qué. En estos momentos se escucha mucha gente que son casi como profetas, que vienen a explicar, y la verdad es que tampoco hay muchas respuestas concretas.
el coronavirus o la situación de la pandemia que tenemos a nivel global, lo que hizo fue marcar y acentuar ciertas situaciones. Y yo soy de los que piensa que cada uno tiene un rol a jugar en esta situación. Creo que la medicina y la salud tienen un rol muy preponderante, obviamente, que los gobiernos tienen un rol muy importante en este momento, y las compañías cada una tiene su responsabilidad. De hecho, nos ha pasado de discutir esto con varios clientes y bueno, vos también estás en el sector de la publicidad y de la comunicación, y les agarró mucho el ataque de querer separar su logo de alguna forma y mostrar, como hicieron muchas grandes marcas, como hizo Coca-Cola, por ejemplo, como hizo Volkswagen, Audi o Mastercard o demás, esto de separar el logo para marcar el distanciamiento social. Y a todos les agarró el ataque de tenemos que hacer algo con nuestro logo que muestre que nosotros también lo hacemos. La realidad es que las compañías que tienen la obligación de comunicación y de ayudar a acompañar ese momento son aquellas que tienen un gran impacto, digamos, o aquellas que tienen una gran visibilidad. Coca-Cola es una marca con mucha visibilidad y está bien que hable de eso. Ahora, las pequeñas compañías, las compañías que no tienen un posicionamiento tan visible, la responsabilidad que tienen no es de comunicación, es de hacer. Es qué hacemos en esta situación, es qué hacemos con nuestra gente, qué hacemos con nuestra cadena de proveedores y de socios, qué hacemos con nuestros clientes, cómo ayudamos. Entonces, con el equipo que nosotros tenemos en la consultora, una socióloga que trabaja con nosotros decía: basta, ¿no? La gente no tiene que decirnos más que hay que lavarnos las manos, ya sabemos que hay que lavarnos las manos. Algo que seas una empresa de jabón, el resto tenemos que salir a decir que hay que lavarnos las manos. Entonces, ¿cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene? Y, por ejemplo, en nuestro caso, encontramos que había dos grandes grupos de clientes. Había un grupo de clientes de ciertas industrias que no han sido afectadas por todo esto, para nada, de ninguna manera. Por ejemplo, compañías aseguradoras, una ARL o una RT, como se dice en Argentina, no sufren bajas en sus ingresos, siguen cobrando mensualmente sus ingresos de manera normal. Ahora, esas compañías que tienen modelos de negocio que no han sido afectados por esto, suelen ser compañías que tienen una mayor dificultad para adaptarse a la tecnología. Entonces, ¿dónde tuvieron esa dificultad? En adaptarse al trabajo. Muchas no tenían ni siquiera computadoras personales, entonces tuvieron que enfrentar una situación de cambio cultural muy abrumadora en ese sentido, que les costó mucho. Obviamente, enfrentar esa situación que tiene un problema económico es mucho más sencillo, pero la dificultad de una compañía de más de 1000 personas que tiene que de repente pasar un modelo de teletrabajo cuando ni siquiera lo tenían implementado fue doloroso para muchas compañías. Y después hay otras compañías que sí han tenido afecciones económicas más complejas. Creo que, por lo menos desde nuestro lado, y creemos que es lo que hay que hacer, hay que tratar de acompañar a los clientes de la mejor manera posible, ya sea revisando los acuerdos económicos que tenemos, pero también poniéndonos a disposición para poder ayudarlos de la manera que lo necesiten. Creo que mientras todos tengamos esa mentalidad nos va a ir a todos mejor. Una de las cosas que me preguntaba recién es ¿qué cambió? Yo creo que esto acentúa y acelera un montón de tendencias y de situaciones que en el mundo ya se estaban dando. El coronavirus no inventó nada nuevo, pero está poniendo muy sobre la mesa cosas que ya se venían dando. Sí, ahora si querés conversamos un poco de esto. Precisamente vamos a ir mensajes que nos ha tocado vivir a todos, porque no hay duda que en la situación que hemos vivido nos ha llevado no solamente bajo la misma dificultad de lo que estamos sintiendo, sino también a tener que enfrentarnos a cosas nuevas como trabajar en casa, como conectarnos en reuniones virtuales para que el trabajo continúe, como readaptar incluso los modelos de negocio de muchas compañías que estaban acostumbradas a prestar unos servicios o entregar unos productos de una manera y hoy tienen que hacerlo de otra. Pero no solamente es el cambio de una empresa, sino de todo el ecosistema. Y es allí donde quisiera de verdad preguntarte, Fernando, ¿cuáles son esos temas que se han acelerado en la mente de nuestros líderes y de nuestros empresarios? Te diría que son cosas que se aceleraron. Ojalá en la mente de nuestros líderes y empresarios pase de la misma manera. No sé si está pasando tan rápido, pero ¿qué cosas se aceleraron? Primero, los últimos años han venido teniendo una tendencia sobre la responsabilidad de ayuda de las compañías sobre
sus clientes, su gente, su ecosistema y el mundo. Y esto se aceleró abruptamente. Digo, hoy hay muchas compañías que han tomado la decisión de dejar de hacer lo que estaban haciendo porque no lo pueden hacer y ponerse a ayudar, y ponerse a disposición de. Hoy se discute mucho construcción de valor para obtener una mayor rentabilidad de los servicios que vendíamos. Hoy se acabó, hoy esto es una marca muy importante de entender cómo la medición de valor de una compañía, o sea, el valor que se le entrega a los accionistas, no es la única forma de medir el éxito de una compañía. Hasta hace un par de años atrás, lo único que importaba era cuánto cotizaba la bolsa. Entonces, si te iba bien ahí la bolsa, estabas haciendo las cosas bien, y si no, no. Y hoy se está empezando a hablar más fuertemente de lo que se llama el triple baseline, como cuáles son los 3 lugares en donde tenemos que marcar que una compañía es exitosa. Uno, obviamente, tiene que ver con la rentabilidad y la ganancia. Otro es el impacto que tenés en las personas adentro de la compañía, y otro es el impacto que tenés en el planeta. Entonces, esa medición de lo que es una compañía exitosa hoy en día está siendo acelerada muy fuertemente por esta situación. Y lo otro que para mí es extremadamente notable es que se acabaron los mitos sobre digital. O sea, y para mí se acabaron los 2 mitos. Yo soy bastante escéptico de los fanáticos y de los absolutistas, ¿sí? Tenías un montón de gente que te decía, es imposible, no se puede trabajar de manera remota. Era mucha gente, nosotros trabajamos con mucha gente de recursos humanos, que te decían, no, la gente se va a ir a su casa y no va a trabajar y van a estar de vagos todo el día. Sí, o sea, un montón de mitos que yo tuve la suerte de empezar a trabajar de manera remota en el 2006, con lo cual llevo muchos años de esto. Primer mito que derrumbado, porque la verdad que las compañías continuaron operando y habiendo hecho un proceso no de la manera más ordenada posible, sino como se pudo. Con lo cual, mucha de la gente que decía herramientas digitales no, le va a tocar asumir que sí, que en un montón de cosas sí. Ahora, hay otro mito que se rompe, que es los puristas de digital que decían el mundo se va a transformar en digital y no va a existir nada más. La mayor prueba de que esto no es así es que se cerró la economía, no pudimos salir, dejar de estar en el mundo real 20 días y se cae la economía mundial. Entonces, tenemos que dejar de pensar antagónicamente que o es una cosa o es la otra. Tenemos que seguir aprendiendo lo mejor de los 2 mundos. Esto zanja un montón de discusiones y pone en el desnudo muy rápido que hay muchas cosas que no son como eran, ¿sí? Y tenemos que aceptarlas así. Esas creo que son para mí los 2 principales puntos sobre los que tenemos que trabajar. Y mira que es bien interesante cuando vamos a dividir la respuesta que nos acaba de dar esta conversación en 2 partes. Lo del triple baseline, que me parece que es muy importante que analicemos ahí cada uno de esos componentes, cómo están hoy los accionistas reaccionando ante esta situación del coronavirus. Yo creo que la mayoría de las empresas que no están dentro de la cadena de soporte a la emergencia, muchas van a estar dando resultados en rojo, o van a tener que reubicarse para empezar a mover otra vez la estabilidad de sus negocios. Está también el tema de las personas. ¿Cuál es esa actitud que debemos tener con las personas que hacen parte de una organización? Y el planeta, un tema fundamental que creo que también este coronavirus nos ha invitado, Fernando, a que seamos mucho más conscientes de la necesidad de ser parte de un planeta que requiere más del cuidado de nosotros. Sí, a ver, el planeta hizo su trabajo solito. Ya están dando vuelta varios videos de delfines dando vuelta por Venecia y animales apareciendo en las ciudades. Y te cuento, aquí en Cartagena hemos visto en la bahía de Cartagena, aquí en Colombia, delfines en zonas donde nunca se habían visto. Entonces sí es cierto que el planeta está tomando ese aire, está ubicándose nuevamente gracias a la manera como nos hemos retraído los humanos en nuestros hogares. Pero también está el compromiso empresarial con el planeta. ¿Qué está pasando en ese sentido con todo esto que nos ocurre? Bueno, ahí hay 2 cosas. Primero, que yo creo que el compromiso empresarial con el planeta hoy tiene mucho más que ver con las personas, ¿no? O sea, que el compromiso que tenemos que tener es con el bienestar de la gente. De hecho, en las principales ciudades de Latinoamérica se han hecho mediciones de polución y que existen a nivel global, y se redujo prácticamente entre 6 y 7 veces el nivel de polución en las ciudades, solamente por 20 días de no sacar los carros. Sí, entonces, el planeta ya está haciendo su trabajo de manera perfecta. Ahora,
esto también demuestra lo poco cuidadosos que somos con el planeta, ¿no? O sea, lo mal que trabajamos y cómo afectamos el planeta de un montón de cosas. Ahora, hoy sí tenemos una responsabilidad a nivel de organización con las personas. Digo, los empresarios han tomado una infinidad de decisiones totalmente distintas de qué hacer con la gente. Y la realidad es que la responsabilidad que tenemos es de cuidarlos, desde donde podamos. Uno no tiene que volverse un mártir ni la Madre Teresa de Calcuta. Es simplemente cuidarlos desde donde uno puede y hasta donde uno puede. Y yo creo que cada uno tendrá que dormir con su conciencia tranquila cuando se acueste, sabiendo qué hizo por su gente. Y si quieren, en una mirada un poco más pragmática y no tan desde lo emotivo, si quieren, vamos a requerir de mucho talento trabajando juntos para salir de esto. Mucho. Entonces, yo creo que las compañías que realmente han tratado de apoyar a su gente todo lo que han podido y han contribuido a brindarles tranquilidad económica, tranquilidad en esta situación y acompañamiento en esto, van a sentirse muy retribuidas por parte de las personas. Y vamos a necesitar el talento de todos en serio, porque acá hay muchas cosas que se acabaron. Esto que planteabas vos de los accionistas en este momento no saben qué hacer, porque lo único que ven es cómo el valor de sus acciones se desploma un día tras otro. No saben qué hacer, o sea, yo soy una persona muy ejecutiva y me gusta mucho hacer. Y de hecho, yo no invierto en acciones porque me genera frustración no poder hacer nada. Veo que algo se cae y no puedo hacer nada. Entonces, la posición de accionista en este momento es muy incómoda, porque la perdiste todo y no puedes hacer nada. Ahora, me parece que es un excelente momento, que es una de mis firmes creencias en esta situación. Todo el mundo dice que toda crisis es una oportunidad. Y tiene esa mentalidad de aprovechar de la situación, cómo le saco provecho y cómo le saco ventaja a esta situación. Esta crisis no es para eso. Esta crisis nos da una sola oportunidad, la de repensar qué cuernos estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y más vale que se nos ocurran buenas ideas para adelante, porque si no ahí sí estamos fritos. Y me encanta ese mensaje porque creo que el valor cambió. Para muchos nos cambiaron los valores de disfrutar en conciertos o disfrutar en familia, fuera de la casa. Cambió también el valor de las acciones, cambió el valor de lo que significa tener un equipo internamente consolidado, fortalecido, motivado. Todos estos valores se están replanteando y en ese replanteamiento la mente de nuestro empresario, de nuestro líder, no debe centrarse únicamente en el revenue, en la utilidad. Debe centrarse en otros valores superiores, en otros propósitos superiores. Y creo que también esa es parte como de lo que hemos venido conversando contigo ayer, que preparábamos esta charla, la necesidad que tenemos de cambiar también cuál es el enfoque empresarial. ¿Crees que esto podría hacerle cambios también al neoliberalismo dentro del cual está tan consolidada nuestras economías latinoamericanas en Estados Unidos y otros países del mundo? Mira, de vuelta, todo lo que yo estoy diciendo son opiniones personales, yo no tengo la verdad absoluta ni nada por el estilo, y tengo mucha experiencia en términos profesionales y en términos académicos. Me gusta mucho estudiar sobre varios temas de lo que estás planteando. El neoliberalismo es otra de las cosas que no es que se va a transformar ahora, venía transformándose. O sea, la respuesta del jaque de la democracia en un montón de países, del jaque de la democracia tradicional como la conocemos, lo que está poniendo en jaque es el rol y la vinculación que existe entre el neoliberalismo o el sistema capitalista y la democracia. De hecho, después les voy a compartir, hay un podcast de una profesora de Harvard que habla sobre la relación y de cómo la política tiene que salvar al neoliberalismo o al revés. Y es súper interesante porque plantea que tenemos que empezar a tener reglas claras, y donde lo que esta profesora plantea suena casi utópico, pero gobiernos poniendo reglas claras que sean buenas para todos, y empresarios también reclamando reglas claras para todos.
y implica acabar con el ventajismo, acabar con el oportunismo y acabar con esa situación en donde un barbijo durante una pandemia pasa a valer 10 pesos a 170. Sí, o sea, esas son las cosas que tienen que terminar. Entonces, yo creo que, de vuelta, la redefinición del neoliberalismo, por lo menos como lo conocíamos, es otra de las tres variables que se aceleran muchísimo en nuestra situación. Muy bien, Fernando. Hablábamos ahorita sobre los mitos que se han caído en este marco del coronavirus. Y uno de los grandes mitos es el tema de la transformación digital. Muchas empresas hablaban que estaban listas para la transformación digital, que habían llevado sus negocios a otro nivel. Aparece el concepto de la nube y dicen, claro, ahora tengo todo en la nube. Pero llega una situación como esta y la pregunta es, ¿sí estaban listas las empresas de nuestro país, aquí en Colombia, en Argentina, alrededor de lo que significaba dejar nuestros sitios de trabajo y concentrarnos totalmente en un trabajo virtual? A ver, son dos discusiones distintas. Una tiene que ver con el teletrabajo y, digamos, y con una modalidad remota de trabajo, y otra con la transformación digital de las organizaciones. Para la modalidad remota de trabajo no, nadie estaba listo. Muy pocas compañías que están acostumbradas a modelos de ese estilo, por habitualmente las compañías que tienen organizaciones matriciales, donde tenés tu jefe está sentado a 5.000 kilómetros de distancia, entonces que vos estés en una oficina o en tu casa es relativamente lo mismo. Creo que en esos casos la mayoría de las compañías no estaban preparadas. Y ahí estás hablando solamente de la relación entre las personas y las compañías. La transformación es otro cuento. Hay un montón de definiciones, y si yo pregunto cuál es la definición de transformación digital, nadie me sabe decirla. Digamos, hay un montón de posiciones posibles. ¿Cómo la entendemos nosotros? De vuelta, no es una verdad absoluta, es nuestro entendimiento de esto. Hoy las compañías, lo he demostrado mucho en esta situación, subsisten. Las compañías no están más, no existe más un liderazgo eterno, simplemente subsisten. Para lograr esa subsistencia tenés que darle valor a sus clientes y al ecosistema. Tenés que encontrar la forma de entregarle más valor. ¿Cómo les entregás más valor? Estando teniendo a tu gente más cerca de los clientes en la mayor cantidad de puntos posibles. Para estar más cerca necesitas a la tecnología. Entonces, tener formas de relacionarte, formas de estar cerca y demás. Eso para nosotros es la transformación digital. De hecho, hay hablando que una de las cosas para las cuales nos tenemos que preparar es para una contactless economy. O sea, ¿cómo hacemos para vivir en una economía sin contactos entre personas? Entonces, obviamente, lo primero que uno piensa es cómo vendo de esa manera, y esa es la parte que más resuelta está. Ahora hay un montón de relaciones y de vínculos entre personas y compañías que hoy están extremadamente lejos de la digitalización de procesos. En eso estamos aún más lejos todavía. Con lo cual, si las compañías no se repiensan utilizando la tecnología para estar más cerca de los clientes, es difícil que lo logren. Y obviamente, si lo van a tener que hacer de un día para el otro, se les va a complicar mucho. Para aprovechar, que es esa mentalidad del retorno económico y no otro tipo de retornos, como nos hablaba aquí ahorita uno de nuestros panelistas que están aquí, ustedes también haciendo parte de esto. Caimán Quillero decía que el retorno también tiene que ser emocional, el retorno también está en la gente, está en el planeta. Y cuando hablamos de ese retorno, también hay que concentrarse en algo muy interesante, y es cómo todavía el mundo offline, el mundo de la venta tradicional, no va a desaparecer. Mucha gente decía, todo esto hay que llevarlo a un tema totalmente virtual, y estamos viendo que el mundo se detuvo, el planeta se detuvo, y así también se desplomaron las economías y se desplomaron las ventas. Luego, ¿cómo manejamos ese offline y ese online en una situación como esta, donde es uno de los mitos también que hay que desactivar? En términos de las ventas y de los canales digitales para generar ventas, hoy se habla mucho de omnicanalidad. Y la omnicanalidad lo que busca es dar la experiencia que vos prometés a todos tus clientes a través de todos tus canales. Esta situación lo que va a hacer es que haya algunos canales que no los puedas usar más y que tengas que usar más otros. Ahora, pensar que el mundo va a ser puramente digital es ir en contra de la naturaleza humana. Digo, hoy vi que ahí en el thread hablaban de los millennials y demás.
Yo soy, a mí no me gustan los gentilicios, digo, los millennials o los centennials, o, sí, no agrupan a nadie. Pero la realidad es que nosotros queremos estar cada vez más cerca en un montón de aspectos. El otro día escuchaba a un profesor que decía, en los últimos años, la sociedad a nivel mundial se volvió mucho más fuerte porque logramos una interconexión súper importante. Las redes y la forma en la que nos conectamos nos dio mucha fortaleza. Ahora, también nos dio una fragilidad extrema. Si hubiera pasado el coronavirus hace 30 años atrás, el mundo no hubiera entrado en una pandemia, porque no tenemos esta capacidad de vinculación tan grande, ni siquiera en términos de la información. Entonces, es la primera pandemia que tenemos con redes sociales. O sea, cuando pasó la gripe porcina, no nos enterábamos ni la mitad de las cosas que sabemos hoy, más allá del impacto global que tenía o no tenía. Entonces, de vuelta, no existe un mundo completamente online-offline. Existe capitalizar dónde están tus clientes y cuál es la experiencia que les querés dar. Y en función de eso trabajar. Ahora, si estás en un momento donde vos no tenías ningún tipo de venta online y tus clientes te están reclamando que las tengas, es el momento de que te olvides de la rentabilidad que puedes obtener por vender online y le puedas dar una solución a un cliente, a un consumidor, a alguien que forma parte de tus relaciones con tus marcas. No tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con cumplir tu promesa. Este es un gran momento para que todos los empresarios se pongan realmente a pensar por qué hacen lo que hacen. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Sí? Aquel que tenga una buena respuesta para eso no tiene ningún problema en adaptarse a esta situación. Porque si a vos te apasiona lo que haces y lo haces por otros, vas a encontrar la forma de hacerlo. Ahora, si vos tu único motivo en la vida es levantarte en la mañana para ganar dinero, este es un momento muy triste para tu vida. Porque estás frito, no tenés muchas alternativas. Entonces yo creo que es Sí, aquí vamos concluyendo algunas de esas claves que nos está dando Fernando Álvaro sobre esa mentalidad libre de virus. Es una mentalidad más solidaria, es una mentalidad que sepa combinar el mundo offline y el mundo online. Es una mentalidad que no busque el provecho, sino que busque cómo aprender y cómo canalizar estas situaciones que estamos viviendo para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Es una mentalidad apasionada, que encuentre la pasión por ese propósito superior que tienen las marcas. En este espacio de la pasión, me gustaría que nos concentremos en el futuro. Muchas de las empresas y de las personas que nos están siguiendo en este momento se están preguntando, bueno, pero ¿y ahora qué viene? ¿Qué va a pasar? Y hay una frase en inglés que me encanta, que es, me enmarca en la sensación que quiero que concentremos los siguientes minutos de esta conversación, y es, o sobrevivimos o sobresalimos. To thrive, ¿verdad? Que es sobresalir, o ese mensaje que es simplemente survive, que definitivamente es lo que no queremos que sea la mentalidad de hoy en día. Esa mentalidad es simplemente esperar a que pase esto, a ver qué ocurre, a quedarse quieto. Hablemos un poquito sobre esa necesidad de querer sobresalir, no sobresalir en términos egocéntricos, sino sobresalir en términos de lo que era nuestro modelo de negocio, lo que era nuestra empresa, y ahora tenemos que llevarla a ese otro nivel que hoy el mundo y la situación que vivimos nos está llevando a eso. Hablemos de futuro. A ver, hoy los líderes de las organizaciones tienen dos responsabilidades que son muy similares a los líderes a nivel gobierno, ¿no? Una es la responsabilidad de atender la situación actual, que la situación actual, de nuevo, tiene que ver con cómo sostenés lo más importante de tu compañía, que son las personas que la conforman. Y cómo sostenés tu situación actual, cómo resolvés las cuestiones económicas, cómo resolvés la problemática concreta. Ahora, también es un momento de pensar hacia adelante, ¿qué es lo que queremos hacer? Y si no empezamos a pensar en qué es lo que queremos hacer hacia adelante, estamos fritos, digamos. Si vamos a esperar a que esto termine para empezar a pensar, ya llegamos tarde. Entonces, primero es, cualquier visión pesimista del futuro tiene la misma validez que cualquier visión optimista del futuro, porque nadie tiene idea cómo va a terminar esto. Entonces, una de las cosas que hoy se le requiere y se le pide hacia adelante, digamos, yo estoy tratando de leer mucho, leo muy poco sobre la situación actual y mucho sobre lo que están pensando de lo que va a venir hacia adelante, no en términos de plantear cuál es
es el escenario que va a existir, sino cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que se les pide a los líderes es optimismo y coraje. O sea, porque el tema es que si yo me pongo a pensar hoy que todo va a ser un desastre, apague y vamos. ¿Sí? No, ya no va. No podría hacer nada, porque si todo va a ser un desastre, entonces no hagamos más nada. Y eso es simplemente volver a sobrevivir. Tratemos de encontrar a Wilson en la isla y vemos a ver qué hacemos para sobrevivir hasta que alguien nos salve. Para la realidad tenemos que ir por otro lado. Lamentablemente, Fernando, y qué pena interrumpirte, es la actitud de algunos empresarios. Tenemos que buscar que se muevan de ese espacio de simplemente esperar a que pase el chaparrón guardados en la casa. Hay que salir a innovar, hay que salir a actuar, y ahí es donde me gustaría que concentráramos esas claves que yo sé que tú has estado dándole a muchos de tus empresas que asesoras. ¿Cuáles son las claves para levantarnos de ese espacio de supervivencia y llevar a ese espacio de sobresalir? Sí, a ver, de vuelta, en este foco de que hay un punto importante que es atender la situación actual. Atender la situación actual no implica vivir lamentándose las 24 horas del día hasta que esto termine. Implica tomar planes de acción. De hecho, hay un montón de autores que hablan sobre la gestión de crisis y manejos de crisis, ser asertivo, ser puntual, gestionar de manera muy operativa y muy enfocada en lo que querés hacer. No es un momento para abrir la mesa de discusiones, es un momento para actuar. Ahora, una vez que vos cerrás esa parte, ya decís, listo, ya hice las cosas que tenía que hacer, ¿no? El problema es que las empresas están proyectando pensando solamente en el accionista. Entonces, ¿qué dicen? Tengo todo el año que ya sé que las ventas se me van a caer. Entonces el accionista no vela por las ventas, vela por la rentabilidad. Entonces, si no puedo vender más, ¿qué hago? Achico costos. Entonces, para achicar costos, ¿qué hacen? Dejan de invertir, prescinden de personas, venden algunos activos, hacen un montón de aspectos. Ahora, la realidad es que este es un gran momento para salir a relacionarte con los clientes. Así es. Ese es un gran momento para ponerte a disposición, para ayudar, porque ahí es donde te vas a dar cuenta realmente cuánta realidad había en la promesa de estas empresas para con vos como consumidor. Entonces, en este momento van a sobresalir aquellos que estén pensando mucho más en el bien común que en el bottom line económico y en cómo da el balance a fin de año. Y yo creo firmemente en eso. Digo, no estoy negando la dificultad que tienen algunos sectores, algunas industrias, como el turismo, por ejemplo, que está pasando por una situación muy compleja. Ahora, el turismo, los espectáculos, los grandes entretenimientos y demás, son las que más van a tardar en poder recuperar la supuesta normalidad. Si ya sabemos que es así, nos toca empezar a pensar de otra manera. De hecho, se están empezando a hacer fiestas por Zoom, a donde la gente invite y pueden ir a ver esa fiesta de manera digital. Digo, y no digo que eso va a ser el nuevo futuro y que a partir de ahora no van a existir fiestas en persona y todas van a ser por Zoom. Pero la realidad es que es un momento para pensar distinto de esa forma y empezar a pensar en la reinvención hacia adelante. Pero definitivamente, para mí, no es un momento para guardarse. Es un momento para hacer lo que querramos hacer de la manera que lo querramos hacer, sabiendo que tenemos que hacer lo que hace este actor en la película de Una mente brillante cuando descubre que él tenía que hacer lo que era bueno para él y bueno para los demás. No solamente lo que era bueno para él, que es la base del capitalismo puro, de hago lo mejor para mí y es una competencia salvaje. Este es un momento en donde gana el que más hace por todos, no solo por él. Ahora, Fernando, entiendo que es difícil pensar con esto cuando tenés una... Decías, no es el momento para guardarse. ¿Crees que los clientes, los consumidores, las personas que nos relacionamos con las marcas terminarán pasándole cuenta de cobro a aquellas compañías que definitivamente se detengan o desaparezcan un tiempo mientras se reactivan económicamente? Yo creo que se está dando... a ver, de respuesta corta, sí.
Sí, le van a pasar cuenta de cobro, le van a pasar factura, como decimos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que estoy dándome cuenta? No quiero decir darme cuenta. ¿Qué es lo que estoy sintiendo que está pasando? Hay algunas compañías que que tienen la posibilidad, que no tienen problemas en este momento. De esas compañías, la gente está esperando mucho más, de verdad. O sea, yo quiero que vengas a poner la cara y a poner tu parte en esto. Ahora, lo que también estoy dando cuenta, que es para mí una de las cosas maravillosas que está pasando hoy, es que la gente es la que está empezando a ayudar a las empresas que saben que no pueden. Entonces, empiezan a aparecer personas que hacen compras futuras, y pongo un ejemplo. Yo practico un deporte que es parecido al tenis, que en Colombia mucho no se juega, se llama pádel, y vamos a un club de barrio muy sencillo y demás, y llamamos al dueño del club para decirle, si estás en problemas, te compramos un par de abonos por adelantado. Entonces hay como una conciencia mucho más interesante por parte de las personas, sabiendo que hay pequeños emprendimientos, pymes y demás, que están en situaciones muy complejas. Entonces, el consumidor tiene más poder que nunca, y en esta vuelta más aún. Y yo creo que lo que está pasando es eso. Le están exigiendo a las empresas que están bien, a lo mismo que al gobierno, le exigimos más, pero también a las empresas que no pueden, estamos muy dispuestos como consumidores a ser parte de la recuperación todo lo que podamos. Aquí tengo a Chacho Carbó, ex concejal de Barranquilla, una persona que ha trabajado siempre por el bienestar de los barranquilleros, y nos menciona algo que me gustaría compartirlo contigo, Fernando. Él dice solidaridad en lo privado, pero también solidaridad en lo público, en lo político y en lo social. Y creo que aquí podemos analizar un poco sobre cómo las relaciones también entre las empresas y el Estado, entre el Estado y los ciudadanos, también están cambiando con esta situación del coronavirus y con esta vivencia totalmente nueva que estamos enfrentando en el mundo. Sí, a ver, yo soy partidario un poco de lo que te mencionaba antes del podcast que escuché el otro día de esta profesora de Harvard, que decía, ¿no? El rol del Estado es muy claro, y en este caso el Estado tiene que asegurar, por un lado, la problemática de salud, y tiene que hacer lo mejor posible, y en todos los países se está dando esta dualidad de la salud o la economía. La verdad, yo te soy muy sincero, y se supone que hay una persona que está siendo presidente de un país, que los empresarios pasan lo mismo. Esto que menciona esta persona que nos está acompañando, sí, lo que yo creo es que lo que no tenemos que hacer es todos salir a querer hacer todo. Creo que todos tenemos un rol a jugar en esta situación. Y si cada uno hace bien su rol, y estamos más allá de tener un plan, con el corazón puesto en el lugar correcto, tenemos muy buenos augurios para salir hacia adelante, y sobre todo que lo que venga después va a ser mucho más interesante que lo que había antes. Así es, y en esta época se escuchan muchas frases que la gente empieza a acuñar y les empiezas a escuchar reiterativamente a través de diferentes webinars, a través de los mensajes de Twitter. Y hay una frase que me ha llamado la atención, y es, ok, estamos controlando que no haya tantas muertes en Colombia, pero ¿quién está pensando en las muertes de las empresas que se están quedando sin áreas de acción? ¿Qué piensas tú sobre esto? Sobre esas empresas que lamentablemente, si no se reinventan, si no aplican todo eso que estamos hablando aquí, si no innovan, y ahorita vamos a hablar sobre innovación y vamos a hablar también sobre técnicas de marketing, que por ahí tenemos una pregunta que vamos a hacer también sobre el tema de mercadeo, pero esas empresas que están casi que al borde del abismo, ¿qué hacer con ellas? ¿Qué pasa con ese tipo de situación? Sí, de vuelta, yo quiero correrme de la dicotomía que es o me preocupo de la salud o me preocupo de la economía. La verdad que yo creo que hay países que han hecho las cosas muy bien en términos de cómo gestionar la pandemia, y hay países que han hecho las cosas muy mal, digamos, que han descuidado un montón de cosas. A ver, ver Italia, Estados Unidos o España, claramente algo no hicieron bien, digo, están los resultados a la vista, no hay que ser mago para darse cuenta. Lo que sí veo es que toda esa situación y cuál es la responsabilidad del Estado hacia adelante, sí, a ver, de vuelta, también en el corto plazo tienen que tratar de ayudar económicamente como se pueda,
y ahí cada país tendrá sus recursos para poder hacerlo de la mejor forma, y hay que ver cuánta voluntad tienen de poder hacerlo. Y la otra parte es cómo ayudás a futuro, cómo repensás a futuro. Yo creo que, y te soy extremadamente sincero, yo no le doy la responsabilidad al Estado de cualquier país en la reinvención, porque primero, el Estado no es el culpable del coronavirus. El Estado se enfrenta a una situación como nos enfrentamos todos y tiene obligaciones que tiene que cumplir. Lo que tiene que tratar es de paliar esta situación en el corto plazo lo mejor posible. Lamentablemente, nos guste o no, el futuro del mundo privado depende del mundo privado. No depende del Estado. Entonces, y de nuevo, si todos pensamos que queremos salir de esta como si esto no hubiera pasado, no pienses más. Esto cambió, este año seguramente todos teníamos proyecciones de ventas muy lindas y un forecast que nos iba a dar hermoso a fin de año en el balance, no va a ser, ¿sí? No va a ser. Este es un año para otra cosa. Entonces, o nos quedamos lamentando eso, o nos ponemos a repensar si lo que estábamos haciendo era lo correcto y qué otras cosas podemos cambiar. Y en ese repensar entra la palabra mágica, innovar. ¿Qué casos de pronto nos puedes compartir que hayan ocurrido, no sé, en Argentina o en donde tú quieras ubicarlo geográficamente, que definitivamente muestren cómo se está repensando, cómo se está rediseñando, cómo esto también es una oportunidad para generar otros negocios y cambiar incluso los modelos de negocio de compañías que durante años estuvieron muy cómodas generando valor de la forma con esa receta perfecta y hoy están enfrentados a ingredientes distintos y por ende resultados diferentes? Mira, a ver, primero, es muy pronto para hablar de la innovación que florezca después de esto. Yo creo que todavía hay poco en el mercado sobre la innovación de lo que va a pasar. Creo que hasta ahora lo que se ha visto mucho fue adaptaciones de empresas para poder ayudar. Desde gente que tenía una imprenta y se puso a fabricar máscaras no solamente para vender, sino porque tenía el propósito de querer ayudar, o un montón de gente que ha transformado sus compañías para aportar en esta situación y en este momento más allá del mundo. Pero te voy a contar algo que me compartieron hoy por WhatsApp, una imagen de una chica que decía: te doy asistencia virtual para los chicos, para las clases en el colegio, te ayudo con las cosas que tengas de teletrabajo y demás. Me pareció genial en términos de la innovación, repensó todo el concepto de un asistente en la situación actual. ¿Qué quiero decir con esto? Esta situación que es tan dura y que golpea a todos por igual, lo que va a hacer con las empresas grandes es que los va a hacer más lentos todavía. Y es un gran momento, que volvemos al punto inicial de nuestra charla, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se aceleran? No que se generan nuevas, sino que se aceleran. Este es un gran momento para emprender. Hermoso momento para emprender, porque las compañías grandes van a tardar mucho en levantarse. Y van a tardar mucho en repensar, porque no tienen foco en la innovación. Van a estar pensando cómo trato de recuperar mi baseline para los accionistas. Mientras que las compañías que realmente se dediquen a pensar cómo repienso esto, puede ser que tengan en el corto plazo una salida más lenta. Ahora, en el largo plazo van a hacer una carrera sin dudas. Entonces, yo creo que es momento, y si querés como punto importante de qué es la innovación, porque uno tiende a pensar que en este momento hay que destruir todo y tirar todo y empezar de nuevo. Uno puede pensar uno podría transformar su empresa diciendo: cierro lo que hago y me pongo a hacer otra cosa. No sé, cierro la consultora y pongo un restaurante, sería el peor de los casos, pero ¿sí? Cambio por completo el esquema de mi negocio. La otra es cambiar un poco el enfoque de cómo trabajo los productos y cómo hago las cosas. Y la otra es pensar en pequeños cambios que nos pueden ayudar. Para mí la innovación no es genial cuando es una gran transformación. Es como cuando con muy poquito logras un gran impacto. Hay un caso que vi hace unos meses hay una persona con la que trabajamos nosotros que hace toda la parte de prototipado y que compartimos mucho este tipo de cosas, que sé que nos está acompañando. Y compartíamos un ejemplo de cómo las líneas aéreas repensaban el asiento del medio de la fila de atrás. Porque todos a los que nos subimos alguna vez en un avión hemos sufrido que nos toque el asiento del medio.
Entonces, ¿cómo haces? Porque tampoco podés sacar todos los asientos del medio porque la rentabilidad de las aerolíneas es muy, muy, muy finita. Y lo que hicieron fue agarrar el asiento del medio y retroceder el asiento del medio 10 centímetros. Entonces lo que hacía es le daba espacio a los tres para que apoyaran sus codos bien, sin problemas y demás. Voy a ver si encuentro la imagen y se las voy a compartir. Y me pareció fabuloso cómo usando un poco de cabeza y pensar en la situación de los clientes, con esa innovación generas un montón de impacto. Ese es el espacio en donde tenemos que empezar a pensar. Pero es imposible hoy en día pensar en innovación sin pensar en la persona que está del otro lado. Si no, no va a ocurrir. ¿Vas a encontrar formas de ser eficiente? Sí. ¿Vas a innovar? Jamás. Totalmente, y creo que este es el llamado que nos está haciendo esta situación que estamos viviendo y es ponernos en los pies, ponernos en la piel del otro, no solamente de nuestros clientes, sino también de las otras personas. Hay una conciencia colectiva. De hecho, la misma manera como se dispersa el virus, nos obliga a ser más conscientes de cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al otro. Y las marcas de alguna manera también deben adoptar esta imagen o esta metáfora del autocuidado y del cuidado al otro. Marcas centradas en el cliente que puedan permitir esos espacios de innovación o de pequeñas transformaciones que al final se conviertan en valor. Hablemos de ese valor, no solamente del valor económico, sino, por ejemplo, el valor de la reputación. ¿Cómo juega el tema de la reputación en este momento para las compañías que están, tú sobre todo, Fernando, que eres una persona que has trabajado mucho el tema de los mensajes poderosos, de los mensajes adecuados para las empresas? ¿Cuál es el valor de la reputación en tiempos de coronavirus y cuál es la mentalidad a la que debemos apuntarle? Te diría que es el momento donde hay otra frase en inglés muy conocida que dice walk the talk. Es el momento de lo que decís, lo haces. No salgas a decir nada que no vas a hacer. Es el momento de la honestidad, de la sinceridad, de la transparencia. Entonces, esto de pensamos, lo más importante para nosotros es el cliente. Y cuando te querés dar de baja de ese servicio, tenés que mandar un fax a las 4:30 de la mañana un jueves, no es pensar en el cliente. O sea, es el momento donde la empatía tiene que existir de verdad. Y empatía, la gran confusión que tiene la palabra empatía es que es ponerse en el lugar del otro. No es ponerse en el lugar del otro, es sentir lo que el otro siente. ¿Sí? Entonces, por eso a los seres humanos nos cuesta tanto cuando, no sé, tenés a alguien que te pone triste porque le pasó algo y decís, pero solamente eso te pasó. Y uno juzga de que la otra persona no debería ponerse triste porque le pasó algo que a uno no lo pondría triste. Lo que tenés que entender es la tristeza de esa persona. Las compañías tienen una problemática enorme con la empatía, porque nunca se ponen a pensar qué es lo que sienten los clientes. En este momento, de verdad, no salga, es más, si no vas a hacer nada en la situación, no salgas a decir nada. Lo mejor que puedes hacer es ni siquiera recomiendes cómo lavarte las manos. Ahora, si realmente tenés la voluntad de hacer y de ser parte de la solución de esto, salí a contar lo que querés hacer, salí a mostrar lo que querés hacer. No es necesario que pongas frases emocionales, no, ponete desde tu lugar, aunque sea chiquito el esfuerzo que puedes hacer, aunque sea minúsculo, pero hacé de lo que la gente espera de vos. Y si nos apoyamos sobre esas cosas, tenemos un futuro distinto, por lo menos uno que yo me imagino mucho más lindo. Totalmente, y me encanta porque creo que nos has dado ese ánimo a quienes nos están siguiendo a esta hora y seguramente se conectarán posteriormente a creer en la empatía, a creer en este momento de franqueza, en este momento de relacionamiento honesto y de ser coherentes, de no romper esa coherencia que para las marcas es definitivamente la confianza que les permite mantenerse. Vamos a abrir ese espacio para tomar preguntas y tengo una primera pregunta aquí de Pipe Señor de la empresa Alamar. Saludos a Pipe. Él quiere preguntarte, Fernando, quisiera saber si en este momento qué es más valioso en términos de presupuesto, si manejar el tema de la frecuencia, obviamente los presupuestos bajan, entonces si es manejar el tema de la frecuencia y el alcance de la pauta, o la diferenciación en el contenido. No, siempre el contenido. La respuesta va a ser siempre el contenido. Yo tenía una persona con la que trabajaba hace muchos años que me decía un buen aviso y un mal aviso cuestan lo mismo, porque al medio le pagás lo mismo, le pagás la misma plata. El tema, el contenido, y de nuevo, no es tema de contenido,
es la persona que vaya a tener que invertir en medios o lo que fuera, que se dé vuelta y averigüe exactamente eso que está dispuesta a hacer y salga a contar lo que quieren hacer. No es un momento para hablar, es un momento para hacer. Si queremos, y de vuelta, contar lo que queremos hacer, tampoco es un momento para, nosotros le decimos autobombo, digamos, como hablarse de mirá qué bueno que soy, mirá todo lo que hago, mirá la foto, mirá, acá estamos ayudando. No. Acá venía a decirme qué vas a ayudar, venía a decirme qué vas a hacer, ¿sí? Y a lo sumo, si vas a usar una pauta publicitaria, plantea una acción en donde vos puedas ayudar a otros e invita a otros que te acompañen. Ese es el mejor mensaje que puedes tener hoy. Y si no tenés nada para decir, no digas nada. No es un momento para hablar por hablar. Entonces, creo que es un buen momento para eso. Seguimos tomando preguntas. Me llega una pregunta aquí directamente a mi WhatsApp y dice, la investigación y el desarrollo viene del sector académico, público o privado, y en ambos con los gobiernos, pero la innovación, la inversión en la innovación debe venir del sector privado. ¿Cómo hacer para promover aún más la inversión en innovación en las empresas? Es complejo. Complejo por dos cosas. Primero porque hay un profesor de un tipo que para mí es uno de los mejores autores de estrategia que hay, se llama Clayton Christensen, que habla de que toda compañía tiene una estrategia. Así no la tengan escrita en un PowerPoint, la tienen. Y lo que te dice es que la estrategia es donde vos pones tu inversión. ¿Sí? Si vos durante muchos años habló de las compañías diciendo no, mi estrategia es pasar a digital, pero la inversión que dedicaban a digital es el 3% de sus presupuestos. Entonces, tu estrategia no es. Entonces, en esos casos, yo creo que invertir en innovar o no tiene que ver con el deseo de las compañías. Y si no logramos que cada uno tome esta decisión, esta es otra de las cosas que te van a acelerar. Hoy innovar no es una cuestión de algo bonito, es una cuestión de supervivencia. Entonces, realmente si no ponemos en claro que tenemos que cambiar, y tal vez hay que sacarle el título de innovación y decir simplemente repensar, porque innovar parece que tuviera como una carga emotiva muy fuerte que implica que me vas a cambiar todo. Repensemos. Yo creo que es el primer paso de una buena innovación, es repensar qué es lo que queremos hacer. Y en ese repensar, Fernando, definitivamente hay un tema que estamos todos repensando y es cómo nos relacionamos con los clientes en los sectores, por ejemplo, que están más afectados, donde era necesaria la presencia física. Y estoy hablando del caso, por ejemplo, de compañías que están en el mundo de la producción de eventos, compañías que están en el mundo de la hotelería, restaurantes. Ellos sí que tienen que repensar muchas cosas porque por un largo periodo lo más probable es que no podamos tener estos encuentros masivos o estos encuentros que nos van a llevar originalmente a una esencia humana. Tú lo decías al comienzo de esta conversación. Eso no va a desaparecer. Regresaremos nuevamente a darnos abrazos, a compartir en familia, con conocidos y desconocidos, a ir a los bares. Pero ahora mismo que no podemos hacerlo, ¿cómo repensar esos sectores? A ver, yo creo que de vuelta, es un buen... hace unos años se empezó a hablar de que el emprendedorismo se basa sobre 3 pilares, ¿sí? Que son la factibilidad, o sea, la posibilidad de que algo se pueda hacer, la viabilidad, que es la posibilidad de que algo sea un negocio, digamos, que algo sea rentable y se sostenga en el tiempo, pero fundamentalmente el tercer pilar, que es el más importante, que es la deseabilidad. ¿Cuántas ganas tenés vos de hacer eso? Yo creo que hay industrias, como las que mencionabas vos recién del turismo, que van a demorar más en readaptarse. Ahora, que vamos a volver a viajar, que vamos a volver a movernos y demás, es real. Yo creo que también lo que hay que empezar a pensar es que vamos a empezar a entrar en una situación donde los países, hoy prácticamente el 93% de las fronteras tienen limitadas, a nivel mundial tienen limitaciones, hay 3 billones de personas, un tercio del mundo viviendo en países donde no hay, donde las fronteras están cerradas, y si bien las fronteras van a volver a abrirse, es un muy buen momento para pensar yo veía la entrevista que hiciste la semana pasada y hablaba de las compras de kilómetro cero, esta persona que te acompañaba de España.
Y es súper interesante el concepto porque implica pensar más local. O sea, tenés que dejar de pensar en cómo capto la gente que viene de afuera y tal vez cómo construir un montón de aspectos internos. Y de vuelta, no por una cuestión de nacionalismo o proteccionismo, sino porque me parece que hay que repensar algunas cosas teniendo en cuenta cuál es el permiso que vas teniendo. En este momento vamos a tener otras situaciones. Me encantaría trabajar con alguien de hotelería para repensar qué haces con un hotel. Porque hay cosas que sí se pueden, incluso dentro del turismo, un hotel seguramente va a tener posibilidades de hacer algo o innovar o cambiar algo mucho más que una línea aérea. La línea aérea está complicadísima, ¿sí? O sea, muy complicada. Pero los hoteles y otro tipo de cosas creo que hay espacios para pensar. Lo que menos tenemos que hacer en este momento es empezar a pensar que no se puede. Porque algo se puede. Y habrá que ver qué es. Y nosotros damos clases en la Universidad de Buenos Aires en términos de emprendedorismo. Y la única recomendación que le decimos a todos es tenés que probar. Nadie sabe cómo es esto. Tenés que probar y volver a probar y equivocarte y volver a probar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás en una situación que estás ganando dinero, probar implica perder rentabilidad posible. En este momento, si no tenés nada para perder, es un gran momento para probar. Entonces, entiendo que tenés que lidiar con un montón de frustraciones personales, con un montón de cosas que pueden ser complejas. Pero hay cosas en las que es un gran momento para probar. O por lo menos para entender qué pasa. Y ese momento para probar requiere de una mentalidad libre de miedo. Hablemos un poco sobre ese miedo o esa resistencia a probar cosas nuevas. Anoche, conversando contigo, que nos tomó como 2 horas de conversación, hablábamos sobre precisamente eso, la receta que muchas compañías tienen y se agarran a ella, porque es la receta que heredaron, es lo que saben que funciona, es lo que les ha dado rentabilidad a generaciones de su empresa. Y hoy tienen que probar cosas nuevas. ¿Cómo enfrentar ese probar? Tenemos ya 2 minutos para cerrar este espacio y me gustaría que tratáramos sobre eso. Overcome el miedo, sobrepasar el miedo. A ver, si yo logro resolver en 2 minutos cómo sobrepasar el miedo, me postulo a premio Nobel. Sí, me postulo a premio Nobel. Primero, el miedo tiene que ver con cómo uno se aferra a las cosas, ¿sí? Porque es el miedo a perder. Cuando hablamos de innovar y de no cambiar y demás, es el miedo a perder. La realidad es que, de vuelta, la parte positiva de todo esto es que hay un montón de cosas que ya las perdimos, ¿sí? Entonces no tenemos mucha chance. Y lo otro es, antes teníamos miedo y no sabíamos que podía venir todo esto, porque la incertidumbre nos mata todo el tiempo. Queremos saber. De hecho, lo que nos desespera de la cuarentena no es la cuarentena, es saber cuándo voy a salir. Yo quiero que me digan el día que esto se termina. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que aprender a convivir con eso. Es la pura expresión del ser humano. Pero si no lo dejamos de lado, nos paraliza. Y si te paraliza, te vas a quedar donde estás. De vuelta, no es un momento para quedarse donde estás, no es un momento para mirarse el ombligo, es un momento para aquellos que tienen la posibilidad de subsistir, ¿sí? Que tal vez que todavía puedan darse el lujo de estar tranquilos y que no tengan una problemática de que no tengan un plato de comida en su mesa todos los días, de que tengan problemáticas de salud. Estar a la moda, sentir comodidad y estilo. En Star Jeans se encuentra ropa para
todos. Bermudas tipo stretch, bragas, blusas, shorts, camisas, camisetas y los jeans de diseño de moda que te harán sentir increíble. Star Jeans, ropa de alto diseño para todas las temporadas y a precios sensacionales. Centro Comercial Colombia, local 48 y también en Metrocentro. Star Jeans. No te des por vencido, apuéstale a la esperanza. Trastornos mentales severos y persistentes, soluciones integrales, tratamientos y servicios residenciales. Patricio García de Caro, médico psiquiatra. Carrera 49C, número 101-128. Teléfonos 300-419-3000, 357. Regresamos